Quiero que abra su Biblia en el libro de Apocalipsis. Capítulo 20. El título del mensaje de hoy: el juicio del gran trono blanco. En los cielos se celebrará un juicio, y de este juicio vamos a hablar en esta tarde, antes de tomar la Santa Cena. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, habla acerca del juicio del gran trono blanco. Y dice así la palabra de Dios en el versículo, comenzando acerca del versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregó los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Palabra de Dios. Dios, desde el inicio, trató con el hombre de diferentes maneras. Si trajo papel y lápiz, sáquelo y escriba, porque voy a estar rápido y voy a enseñar algunas cosas, unos puntos bien doctrinales, bien fuertes hoy. Y lo primero que quiero enseñarte es que Dios, desde la creación, ha tratado con el hombre, porque el plan de Dios es que el hombre viva conectado con Él, viva teniendo una relación con Dios. Dios crea a Adán y Eva y comienza un trato con él. Nosotros le llamamos dispensaciones. Dispensaciones. Y hay 7 dispensaciones o tiempos en los cuales Dios ha tratado, trata y tratará con nosotros los seres humanos. La Biblia es el único libro, y escúchenme por favor, lo vuelvo a repetir, es el único libro, no hay otro libro igual que la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia relata dónde estuvo el hombre, dónde está el hombre hoy y dónde el hombre estará mañana. Es el único libro que nos puede dar luz de lo que estamos viviendo hoy y de lo que podemos llegar a vivir mañana. Y es a través de los tiempos, o como nosotros los conocemos los pastores o en las iglesias llamadas dispensaciones, que Dios trata con el hombre. La primera dispensación fue cuando Dios trató con Adán y Eva en el huerto del Edén. Esta se llamó la dispensación de la inconsciencia.
Ellos no conocían lo malo. No sabían lo que era tener temor, ni lo que era estar desnudo. Ellos tenían una relación tan fuerte con Dios. Escúcheme, Adán y Eva caminaban con Dios. Hablaban con Dios como yo puedo hablar con usted y usted conmigo. Estaban llenos de paz, pero en medio de ese huerto pasa algo que lo cambió todo. No podemos estar seguros cuánto tiempo tardó la dispensación de la inconsciencia, porque la Biblia no lo relata. Pero desde que creó Dios al hombre hasta que el día que el hombre pecó, Dios trató en la dispensación de la inconsciencia. Cuando el hombre cayó, comenzó una nueva temporada, una nueva dispensación llamado conciencia. Ahora el hombre sabía lo que era tener miedo, sabía lo que estar desnudo, conocía las cosas malas y conocía las cosas buenas. Esta dispensación tardó 1600 años. Y durante 1600 años la humanidad se preparó para la exterminación. Dios no encontró otra manera de solucionar el pecado y la rebelión contra Dios de parte del hombre, sino que exterminándolo a través del diluvio. Así que la dispensación de la conciencia termina cuando llega el diluvio. Se salva Noé y su familia. Y aquel día que descendieron de esa arca y pusieron los pies sobre el monte Ararat, dice que Noé edificó un altar a Dios y glorificó a Dios con su familia. Y desde ese momento comenzó una nueva dispensación. La dispensación, la que llamamos promesa. El tiempo de la promesa. Pasados los años, Dios se encuentra con un hombre llamado Abraham. Y le da una promesa a Abraham. Yo enviaré a alguien que será Salvador. Dios le da una promesa a Noé también aquel día, cuando él está en su momento de adoración. Dice, yo me arrepiento de haber tratado así al hombre. Y yo de esta manera no lo trataré más. Así que él puso y creó Dios el arco iris como señal de un pacto de Dios con el hombre, para tratar con él, para poderlo salvar. Así que quiero decirte que somos tú y yo descendientes de Sem, Jafet y Can, de la familia de Noé. Y de la familia de Noé, pasados los años, nace un hombre llamado Abraham. Y lo encuentra Dios a Abraham, un hombre que buscaba a Dios, que se enamoró de Dios, y le entrega promesas. Esta dispensación de las promesas tarda aproximadamente 1000 años. Y termina esta dispensación de la promesa, aunque hoy tenemos maravillosas promesas de parte de Dios para cada uno de nosotros que esperamos que se cumplan. Pero va a comenzar un nuevo tiempo, una nueva dispensación en el monte donde está Moisés
Y Moisés está allí y dice que estuvo 40 días en ayuno y en oración, y Dios le entrega los mandamientos. Y comienza una nueva dispensación a partir de ahí, que es la dispensación de la ley. La ley era buena, pero la ley no le daba poder al hombre para ser librado del pecado. Sino que la ley lo que hacía era condenar al que pecaba. Porque de modo, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que Dios comienza desde Moisés en adelante hasta que Jesús aparece en escena a tratar con el hombre con reglas morales, con leyes espirituales. Crea Dios a través de su palabra y sus leyes sistemas de adoración, de búsqueda de Dios. Y todos los años las personas tenían que ir al templo y ofrecer una ofrenda por su pecado. Todos los años tenían y todos los meses tenían que ir al templo y llevar diferentes tipos de ofrenda. Hoy la gente se ofende cuando le hablamos de ofrenda y diezmo. Pero bajo la ley, el pueblo de Dios tenía que llevar diferentes tipos de ofrendas. Pactos, ofrenda por el pecado, ofrenda de paz, ofrenda de generosidad, primicias, diezmos y un montón más que podríamos decir. Y como hoy no quiero enseñar de ofrenda, hoy quiero enseñar acerca del tiempo que se aproxima. Pero Dios crea a través de la ley un sistema para poder tratar con nosotros. Un sistema en el cual le permite al hombre acercarse a Dios y tener una relación con Dios. Pero como dije, la ley no le da poder para vencer el pecado, para quitar el pecado del medio. La ley lo que hace es decirte: tú pecaste, mereces la muerte. O sea que todo aquel que vivió en la dispensación de la ley o bajo la ley estaba siendo acusado, estaba siendo condenado. Pero aparece el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores, nacido de una virgen en Belén de Galilea, en un establo pequeño entre diferentes animales. Él aparece allí en escena. Muchos dicen que es un 25 de diciembre, otros, o 24, otros dicen que no es así. Pero yo no estoy aquí para deliberar cuándo. Lo importante no fue el día específico. Lo importante para ti y para mí es que Cristo nació de una virgen. Él nació en Belén y comenzó una nueva dispensación que hizo que todas las cosas cambiaran para nosotros. Con Cristo comenzó la dispensación de la gracia, del favor, del regalo de Dios para nosotros. Juan el Bautista, al verlo a Jesús, declaró esto. Dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora el hombre que no tenía ninguna esperanza porque aún la ley no quitaba el pecado, tenía de parte de Dios una ofrenda, un sacrificio para poder quitarlo del medio.
y darnos poder a ti y a mí para vencer el pecado, para tener la esperanza de ser salvados eternamente. Amén. Ahora Cristo traía una esperanza, el tiempo de la gracia, en la que hoy estamos viviendo. Hace 2021 años que estamos en la dispensación de la gracia. Pero la dispensación de la gracia llegará un día que llegará al fin. La Biblia dice que un día, como ladrón en la noche, un día que no lo conoce nadie, ni los ángeles. Por eso me río de los pastores, de los ministros, entre comillas, que dicen: hey, la venida o el advenimiento o el arrebatamiento va a ser tal día. ¿Cómo puede ser? Si nadie lo sabe, ni los ángeles lo saben. Solamente el Padre. Jesús declaró que el día está bien guardado, que ni Él lo sabía, que solamente lo sabía ¿quién? El Padre. Un día tocará una gran trompeta y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros que estemos vivos luego seremos tomados y arrebatados y llevados a la gloria eterna. ¿Escuchaste? Hay esperanza para nosotros, hay vida nueva para nosotros. Jesús declaró esto. Jesús dijo: yo iré a preparar morada para ustedes. Jesús trajo la esperanza de la vida eterna. El hombre estaba siendo condenado por el pecado que practica, pero Cristo llegó para regalarnos la salvación. Aleluya. De modo que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. ¿Escuchaste? Señor. Gloria a Dios. Escúcheme. Hay esperanza para el pecador, Amén, amén. para aquel que dice: no puedo dejar de pecar, quisiera dejarlo, quisiera cortar con la adicción a las drogas o al alcohol, quisiera romper para siempre con este pensamiento. Hay cosas que le ocurren al hombre y a la mujer de hoy que lo condenan, que lo acusan, cosas que practicamos que no están dentro de la voluntad de Dios, que verdaderamente al ponerlo a la luz de la Escritura, tus actos no son otra cosa que pecado. Señor. Y el pecado te separa de Dios. El pecado te garantiza una muerte eterna. Pero tenemos al lirio de los valles, tenemos al hermoso entre los miles, tenemos aquel que vino para darnos una vida nueva. De modo que si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí Dios nos entrega una vida nueva. Oh, donde vencemos el pecado, donde nuestro pecado es perdonado, limpiado y apartado del medio, donde tenemos poder de Dios para vencer el pecado. Aleluya. Sí, Señor. El tiempo de gracia está a punto de terminar. Déjenmelo repetir de nuevo. El tiempo del favor, de la misericordia de Dios está a punto de terminar. Las cosas de Dios no son un juego. Jugamos los que estamos en la iglesia con Dios. No asumimos ningún compromiso con Dios, porque no entendemos la realidad
realidad espiritual a la que nos podemos enfrentar mañana. Y yo quiero decirte hoy, aunque te duela y aunque te enojes conmigo, que si no estás alineado con Dios, puede mañana tú arrepentirte por la eternidad. Porque estar en la iglesia no te garantiza el cielo. Lo único que nos garantiza a ti y a mí el cielo es tener una relación con Dios. Lo único que nos garantiza la vida eterna es alejarnos de las cosas que ofenden a Dios. No podemos estar en la iglesia y al mismo tiempo estar en el mundo. Señor. No podemos practicar las cosas del mundo. No podemos seguir practicando la pornografía, la masturbación, el sexo ilícito. No. No podemos seguir mintiendo, engañando, aún engañándonos a nosotros mismos. Creyendo, Dios me perdona. Juega, sigue jugando con Dios. Hay gente que no asume nunca un compromiso con Dios. Porque cree en las mentiras del diablo, que les dice, eso no pasa nada. Eso no lo tiene en cuenta Dios. Dios conoce tu debilidad. Dios te ama tanto que no te va a mandar al infierno. Él murió por ti. Salvo, siempre salvo. Y nos engañamos con mentiras del infierno y del mismo diablo, porque Jesús dijo que Él es padre de la mentira. Señor. Creyendo que las cosas van a ser mejores. Pero la realidad es que tu condición espiritual, hasta que no te comprometas verdaderamente con Dios, está en riesgo. Vivimos una vida todos los días enfrentándonos a un riesgo. Algunos que creen el salvo siempre salvo dicen, ¿tú salvo? ¿Te entregaste a Jesús? No importa. No importa lo que hagas, te vas para el cielo. Pero la palabra de Dios dice, bienaventurados aquellos que se hayan inscrito en el libro de la vida y que sus nombres no serán borrados. En otras palabras, el aceptar a Cristo hoy y vivir como tú quieras mañana no garantiza la eternidad para ti. Porque tu nombre puede ser mañana borrado. Los pastores nos han engañado, muchos de ellos, enseñando cosas que no son bíblicas. Hoy muchos de ellos enseñan que la iglesia es cobarde por pedir que Cristo vuelva. Muchos de ellos están en contra del arrebatamiento. El año pasado, en medio del COVID-19, cuando estábamos con la iglesia por 4 meses cerradas, yo enseñé acerca de esta dispensación. De la dispensación donde seremos tomados y arrebatados. Hoy muchos cristianos y muchos pastores no predican y no creen en el arrebatamiento. Oh, santo Dios. Pero la palabra de Dios dice, como ladrón en la noche, la trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, si estamos vivos, seremos tomados en un abrir y cerrar de ojos.
Si bien la palabra no dice arrebatamiento, pero sí dice que en un abrir y cerrar de ojos, el uno será tomado y el otro será dejado. Todos andarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Jesús enseñó eso. Y jugamos y jugamos y jugamos y creemos en las cosas livianas que muchos predican hoy. Pero la realidad es que el mundo está en riesgo y que hoy hay millares de personas en el infierno por causa de estas enseñanzas y de jugar con y nunca comprometerse con Dios. La palabra de Dios dice que tú y yo debemos nuestro primer amor, nuestra primera entrega al Señor, y luego amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero primero Dios. Mientras tú no aprendas a amar a Dios, nunca tendrás la capacidad para amar al hombre. Solamente aquel que tiene un amor infinito por Dios puede amar al enemigo, puede amar al que lo traicionó, puede amar al que le falló, al que le fue infiel. Solamente aquel puede perdonar, aquel que verdaderamente experimentó la gracia de Jesús. La dispensación de la gracia. Junto con la dispensación de la gracia y paralelamente comenzó en Hechos de los Apóstoles una nueva dispensación. El día de Pentecostés, 50 días después de haber resucitado Jesús de los muertos, 10 días después de haber ascendido a los cielos y haberse sentado en el trono, Jesús envió la promesa del Padre al Espíritu Santo y comenzó la dispensación del poder de Dios, donde se nos dio autoridad sobre todo espíritu, donde se nos da autoridad sobre el pecado. Pablo dijo esto: el pecado que mora en mí. Pero ese pecado que mora en cada uno de nosotros puede ser dominado por el poder del Espíritu. Cada uno de los cristianos que hoy me escuchan necesitan saber algo. En Joel dice: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Jesús dijo esto, que cuando el Espíritu sea derramado sobre nosotros, hablaríamos nuevas lenguas. Señor. Todo aquel que es lleno del Espíritu Santo es alguien que habla en nuevas lenguas. Yes, aleluya. Santo Dios. Tienes un derecho de presentarte delante del Padre y pedirle que te bautice con el Espíritu Santo y que te dé en el poder de hablar en otras lenguas. Aleluya, Santo Dios. La iglesia de hoy se volvió una iglesia meramente motivacional. No es con la motivación que expulsas a los demonios. No es con la motivación que vas a salir adelante y vas a tener victoria. Déjame decirte algo, es con el poder del Espíritu. Estamos en tiempos de gracia y en la manifestación del Espíritu. Hay un río de Dios que corre. Hay un Espíritu que es el Espíritu Santo que quiere venir sobre nosotros y bautizarnos y darnos poder para hacernos más que vencedores.
Pero tanto el tiempo de gracia como el tiempo del Espíritu se terminarán. Y comenzará una nueva dispensación el día del arrebatamiento. Que se ofendan los religiosos. Que se ofendan aquellos que escuchan y que pongan lo que digan en las redes sociales comentando este video. No me importa. Es lo que yo he creído. Son las bases en las que yo he confiado. Yes. Come on, preacher. En las bases que mis pastores me fundaron y fundamentaron mi fe. Así es. El arrebatamiento dará lugar primero con un sonido de trompeta. Pondrá el punto final a la dispensación de la gracia y del Espíritu. Y comenzará la dispensación de la justicia. Y yo no sé vos, pero yo no quiero estar ahí. Santo Dios. Santo. Porque va a ser cosa horrenda. Escúcheme, míreme por favor. No puedo explicar. No se puede explicar. No hay manera como explicar algo tan horroroso que va a ocurrir. Dice que en el tiempo de la justicia Jesús mismo abrirá 7 sellos y uno de los sellos matará a la mitad de la población mundial. ¿Cuántos miles hay hoy? ¿Millones? ¿Billones? 7.5 billones. En un solo día morirá la mitad de los que están aquí. Yo no quiero estar aquí. Viviré trabajando hasta el último incansable día. Y si la muerte me sorprende, trabajaré comprometido con Dios. Amén. Y si la trompeta me sorprende en medio de mi trabajo, entonces me iré con Él. Y yo espero, escúcheme, mi oración es que usted se vaya con Él. Mi deseo en lo profundo de mi corazón es que usted pueda partir con Dios. Que si la muerte lo sorprende, sea para usted la muerte un salto a los brazos de Cristo Jesús. Santo Dios. Y si la trompeta suena mañana o hoy o no sé cuándo, pueda ser tomado por el Espíritu y llevado a la presencia de Dios. Aleluya. Porque para los que queden aquí, no hay manera de expresar lo que les va a acontecer. La Biblia les habla y les define como la gran tribulación. Y cada ser humano pagará por el pecado y la rebelión contra Dios. Cada persona tendrá que rendir cuentas a Dios por haber rechazado al Cristo de la gloria, por haber jugado en la iglesia el juego de la religión. Déjeme decirle algo. No es la pornografía lo que más va a llevar gente al infierno, aunque sí se van a llevar algunos. No es la fornicación, no es la mentira. Lo que más va a llevar a la gente al infierno será la religión. Gente religiosa que viene a la iglesia sin ningún compromiso con Dios. Que creen que por venir a la iglesia es como dice, no, peco, oro y la empato. ¿Cómo era? Decía mi mamá. No. No hay iglesia que te pueda salvar. No hay pastor
ni religioso que te pueda salvar. El único que puede salvarte es aquel que tiene el poder para perdonar tus pecados. Es el único que puede, a través de una vida piadosa y comprometida con Dios, librarte del tiempo de la justicia de Dios. Cuando la justicia o la dispensación de la justicia llegue, si me puedes alcanzar en mi bolso, dará acontecimiento un horrendo espectáculo. La Biblia lo llama el juicio, gracias, el juicio del gran trono blanco. Es el juicio para los condenados, no para los salvos, para los condenados. Dice la palabra en Apocalipsis, como leímos, que el mal entregará y el infierno entregará a todos los que habían sido condenados. Va a haber un día, solamente un día, en que no quedará ni una persona en el infierno, y será el día que tengan que atestiguar delante del trono de Dios. ¿Y por qué Dios los trae a todos delante de ese trono? Porque Dios es justo, por causa de la equidad y la justicia de Dios. Porque para poder condenar a alguien tiene que tener un justo juicio. Señor. Ese día, yo creo que nadie de los que sean llamados a estar delante del juicio del gran trono blanco querrán estar ahí. Porque ese día tendrán que mirar a Cristo Jesús cara a cara. ¿Dónde está el trono blanco? En el cielo. Así que el infierno entregará a sus víctimas y los llevará al cielo. Y esto es una tortura. ¿Saben lo que es estar mirando el cielo y no poder entrar en él? Luego los libros se abrirán. El libro de la vida se abrirá y otros libros que se llaman el libro de las memorias, donde cada pecado que has cometido y que no ha sido lavado con la sangre de Jesús estará escrito allí. Los que rechazan a Jesús, los que no permiten por causa de rechazar y de no creer en su Salvador, tendrán que enfrentarse a este juicio, donde sus pecados y sus aberraciones y la multitud de sus rebeliones contra Dios serán leídas en público. Y no solo se le dará a conocer a esa víctima y a ese condenado, por lo cual él está siendo lanzado al lugar de fuego. La Biblia lo llama el lago de fuego. Sino que los demás lo escucharán. Todo el mundo tendrá conocimiento de los pecados más ocultos de las vidas que estén allí.
Y dice que luego de leerle sus pecados, porque escúcheme, o te perdona Cristo tus pecados o te los lee en el juicio del gran trono blanco. Y déjeme decir algo más, por favor. Las iglesias hablamos del cielo. Y el cielo es real. ¿Cuántos pueden decir conmigo, el cielo es real? Bueno, déjame decirte que el infierno también es real. Es un lugar que fue preparado para Satanás y sus demonios. Pero que allí irán a todo aquel que no ha creído en Jesús, que no se ha arrepentido de sus pecados y que jugó a la iglesita, a la vida espiritual con Dios. De ese juicio serán tomados, y la Biblia combina diciendo que serán puestos en el lago de fuego para arder por toda la eternidad. El juicio del gran trono blanco es un juicio donde ninguno de los que esté presente allí saldrá con libertad. Y tú y yo tenemos que tener conciencia de esto. ¿Saben por qué? Porque si no vivimos una vida recta, comprometida con Dios, si no vivimos una vida piadosa para con Dios, quiera Dios que no sea, quiera Dios que vos puedas arreglar tus cosas con Dios hoy, y quiera Dios que no sea mencionado tu nombre para hacer presencia en ese juicio del gran trono blanco. Porque repito, ninguna persona, ni hombre ni mujer, ni grande ni pequeño, que esté allí, será librado. Por eso le dicen el juicio de los condenados. Pero tú y yo hoy tenemos la esperanza en Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que perdona todos nuestros pecados. Hoy tenemos la oportunidad de rendirnos y vivir una vida comprometida para Dios de verdad. Hoy podemos venir a Dios con arrepentimiento y decirle a Dios: ayúdame, perdona mis pecados. Mi hermano, mi hermana querida, estamos en el tiempo del favor, de la misericordia y de la gracia, la bondad y el regalo de Dios para cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice que Él envió a Jesucristo para que nadie se pierda. El deseo de Dios no es condenar a nadie. El deseo de Dios no es que las vidas sean llevadas al infierno. El deseo y el gran deseo de Dios es que tú y yo vayamos al cielo. Dios hizo todo para que tú y yo seamos salvos eternamente. De tal manera te amó Dios que envió a Jesucristo el Señor, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Déjeme decir algo más. Cristo, cuando murió y se sacrificó,
fue para ocupar tu lugar y mi lugar. Nosotros estábamos condenados a morir eternamente. Pero Cristo vino y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan. Le llamó Jesucristo. Jesús dijo esto en el capítulo 2 de Juan también. Que los que creen en su nombre son salvos. Pero los que rehúsan ser o creer en Él ya han sido condenados. ¿Por qué? Por sus delitos y pecados. Por eso los libros se abren. ¿Dónde está escrito ese pecado? ¿Dónde está escrita esa acción que tú has cometido? Pero también dice que la sangre de Jesucristo tiene poder para limpiar todo el pecado. Y aunque fuera pecado rojo como el carmesí, la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario lo transformará en blanca lana. El único que puede borrar los pecados de esos libros de las memorias es la sangre de Jesucristo. Y se borra, ¿por qué? Simple, porque tú crees en Jesús, porque lo aceptas en tu corazón y porque asumes un compromiso con Dios de vivir para Dios. En el mes de agosto, mes del compromiso, donde estamos celebrando hoy la Santa Cena, mi deseo es que te pongas a cuentas con Dios y que asumas la responsabilidad como hijo, como hija de Dios. Porque las cosas de Dios no son un juego. Los otros días en una reunión yo comenté algo y yo dije, bueno, un día yo estaré delante del trono de Dios. No del trono blanco, le puedo asegurar que estoy haciendo todo lo que está en mí para estar en relación con Dios, estar conectado con Dios, vivir una vida íntegra para Dios, comprometida con Dios, porque yo no quiero estar delante del trono blanco, yo quiero estar en la gran boda del Cordero de Dios. Y vivir con Él por la eternidad. Y yo dije, bueno, algún día yo estaré. Y no llamarán a Héctor, llamarán al pastor Héctor. Y tendré que estar delante de Cristo y de 24 ancianos, dice la Biblia, respondiendo a las responsabilidades que Cristo me dio en la tierra. Y yo pensando en esto decía, esto no es un juego, esto es cosa seria, porque el tiempo de la justicia puede comenzar en este preciso momento, al sonar una trompeta. ¿A qué distancia estamos, pastor, de la dispensación de la justicia? A la distancia de un sonar de trompeta, donde todo cambiará y se partirá en dos: los que son salvos
y los que serán condenados. Mi hermano, mi hermana querida, al celebrar en este día, el día de la Santa Cena, quiera Dios que vos puedas hoy levantar los ojos al cielo y ponerte a cuenta con Dios. Porque nadie más que tú puede solucionar el problema que tú tienes con Dios. Yo no puedo. Tu hermana y tu hermano no puede. Tu papá, tu mamá no puede. Tu esposo, tu esposa no puede. Porque ese es un tema entre tú y Dios. Y el vivir livianamente no nos ayuda en nada. Es hora de que seamos sacudidos por el poder de su palabra y entendamos que Cristo cuando murió no murió de mentira, ni murió porque era un juego de video games o un videojuego. No, Cristo murió en serio. Su padecimiento fue real. Derramó hasta la última gota. Sufrió el escarnio. Dice que le arrancaron la barba. Le pusieron una corona de espinas, le tiraron un manto arriba y con una vara le pegaban. La Biblia cuenta que fue tanto el tormento que soportó para entregarnos esta preciosa salvación que hoy tenemos en nuestras manos, que no se halló parecer en él. Estaba totalmente desfigurado, su espalda con sus nervios a flor de piel. La palabra de Dios dice que pusieron el pináculo sobre su espalda. Y para que usted, si usted no sabe lo que es el pináculo, era la parte transversal de la cruz. Pusieron el pináculo sobre su espalda y tuvo que cargar su madero hasta el Gólgota. Y cargando el madero, teniendo todo el tormento del sufrimiento de horas en su cuerpo, dice que cayó una vez. Y un soldado romano lo levanta y vuelve a empujarlo. Camina con todo el dolor y el peso del madero sobre su espalda y vuelve a caer. Yo no sé si usted puede imaginar el sufrimiento y el dolor que tuvo que soportar Cristo por ti. Caminó luego de que una mujer le limpiara su rostro ensangrentado unos pasos más y volvió a caer la tercera vez. Y una persona de tez morena fue llamado, su nombre es Simón de Cirene. Y pusieron el madero sobre la espalda de Simón y Cirene para poder cargarlo, porque Cristo ya no tenía fuerza para poder llegar con su madero al Gólgota. Y cuando llegó al Gólgota, clavaron sus manos con hierro y sus pies juntos con un solo clavo. Y lo levantaron en las alturas. Y como esto fuera poco, él exclamó: ¿por qué me has desamparado? El dolor de Cristo no fue solo físico,
El tormento fue tan extremo en lo espiritual. Sintió que hasta el Padre lo había dejado. La Biblia relata que ese día se volvió negro. Y un gran terremoto hubo. Luego que él haya dicho, consumado es, y entregó su espíritu. Jugamos con las cosas de Dios. Para Cristo no fue un juego morir en la cruz. No fue un juego soportar la burla y el escarnio de los soldados romanos. No fue un juego enfrentar los 39 latigazos. Dice que en las puntas del cuero tenía pedazos de metal. No fue un juego. Pero hoy muchos jugamos con las cosas de Dios. No queremos compromisos con las cosas de Dios. Pero queremos vida eterna. No queremos darle nada a Dios. Porque solo buscamos a Dios cuando lo necesitamos. Para pedir buscamos. Para recibir buscamos. Pero el proverbio dice que Dios busca tu corazón. Proverbio 23, 24. Dios busca nuestro corazón. Queremos que Dios nos lo dé todo a cambio de dar nada. Y esa es la vida de los cristianos sin ningún compromiso. Lo quieren todo de parte de Dios, pero que no le hablen de ofrenda, que no le hablen de venir temprano a la iglesia, que no le hablen de servicio a Dios. Quieren recibir casa, carro, beca y no sé cuántas cosas más, pero no me pidas que te sea fiel. No me pidas que yo viva una vida de compromiso contigo. Tú lo que estás viviendo es una vida barata de un evangelio aguado, sin ningún compromiso. Y si no te arrepientes y te vuelves verdaderamente a Dios, podrás enfrentar un tiempo que no se puede explicar con palabras. Lo que la gente tendrá que enfrentar en los días de la justicia de Dios. ¿Es duro el mensaje de hoy? Bueno, quiero decirte algo. El compromiso, el asumir compromiso, nunca será fácil. Pero yo dije algo, que vivimos en la dispensación del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da poder para vivir una vida comprometida con Dios. El Espíritu Santo nos da poder para vencer en contra de las tentaciones. El Espíritu Santo nos da poder para decir no cuando venga el diablo a tentarnos. El Espíritu Santo te puede dar poder en estos días para rechazar al mundo y comprometerte verdaderamente con Dios. Jesús nos ama y por amor Él sufrió. Por amor Él se entregó. Él lo hizo todo. Ahora Él está con su mirada en ti. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Lo despreciarás? ¿Lo rechazarás? ¿O creerás en Él? ¿O te tomarás de su mano para caminar con Él? ¿Le entregarás tu corazón para vivir para Él? Cristianismo sin compromiso, déjame decir que no es cristianismo.
Pudiera estar 3 horas más hablando de este tema. Los primeros cristianos fueron muertos por comida como león. El Coliseo romano, que hoy muchos visitan en Roma como una atracción turística, es testigo de miles de cristianos que murieron por causa de un compromiso que habían hecho de creer y declarar a Jesús como Rey. Muertos a espada, aserrados por la mitad, despedazados por caballos, muertos por leones y fieras. Padres que vieron a sus hijos morir en ese coliseo. Madres que vieron a sus hijas siendo despedazadas. De ese compromiso, hoy no estamos dispuestos a morir por el cristianismo. Nos es más fácil estar en la playa que en la casa de Dios. Nos ofendemos con tanta liviandad. Ay, me miró mal. Hoy el pastor no me saludó. No sé qué le pasa a la hermanita. Yo no voy más a la iglesia. Nos ofendemos con tanta liviandad. Pablo declaró: sufrí hambre, sufrí desnudez, en ayunos, en desvelos, en 3 veces que sufrí náufrago. Un día me tuvieron que descolgar en una canasta con una cuerda de una casa. Perseguido, apedreado. Esteban murió apedreado. Marcos, despedazados por 4 caballos. Pablo decapitado. Pedro muerto, crucificado boca abajo. Cristianos que dieron su vida por este evangelio, porque se negaron a vivir y estar de pie delante del trono blanco. Juan, el apóstol amado de Dios, fue cocinado en una taza de aceite hirviendo y Dios lo libró y lo mandó el gobierno romano a vivir alejado para siempre en la isla de Pasmos, donde en esa isla experimentó lo más glorioso que un hombre pudo haber experimentado, que es la revelación del Apocalipsis. Gente que estaba dispuesta a darlo todo. En WhatsApp yo pongo videos de enseñanzas. Gente que arriesgó su propia vida, su propio bienestar, su familia y todo lo que tenía por llevar adelante el evangelio. Y tú me vienes a hablar de qué? Que una pequeña gripe no te puede venir a la iglesia. Que no tienes tiempo para orar. Que tienes mucho tiempo para trabajar. El día se hizo de 24 horas y en 24 horas te puedo asegurar que si tú vives una vida comprometida, puedes cumplir con tu trabajo, puedes cumplir con tu familia y tus amigos y puedes cumplir con Dios. Las cosas de Dios son serias, señores. Muchachita, muchachito, las cosas de Dios son reales, son serias. Está involucrada tu eternidad. Porque así como hay un cielo, también hay un infierno. Que hoy no se predique del infierno no quiere decir que no exista.
Y allí hay millones de personas, que sirvieron muchas veces a Dios, que estaban en la iglesia, pero que no vivieron una vida comprometida, sino una vida de pecado, ofendiendo a Dios. Cristo es nuestra esperanza. Pablo dijo: la esperanza de gloria. Pablo dijo esto: he tenido todo por basura por tener a Cristo. Hoy vale más un carro que tu vida espiritual. Hoy vale más un trabajo, un puesto laboral que tu vida espiritual. Hoy vale más el que dirán que tu vida de relación con Dios. Hoy las cosas materiales están primero que las cosas de Dios. Cuando Jesús habló de esto bien duro y confrontó a una multitud que lo seguía de más de 50,000 personas, dice que toda la gente se dio vuelta y le dio la espalda y se fue. Jesús miró a sus 12 y le dijo esto: ¿quieren irse ustedes también? ¿Por qué? Porque Cristo no vino a jugar aquí. Y Él no comprometió la verdad, ni tampoco el propósito para el que vino. Le dio la esperanza a la humanidad para que crea en Él y lo reciba como su Señor y Salvador. Así que mi hijo, si no quiere volver a la iglesia porque el mensaje fue duro, I'm sorry, no voy a dejar de predicar esto porque tú no vengas. Primero, porque tengo una responsabilidad delante de Dios para contigo. Y segundo, porque tengo una responsabilidad de mi propia vida, que así como está en riesgo la tuya, está en riesgo la mía. Hoy la Santa Cena tiene que ser diferente. Al tomar el pan y al tomar la copa, tienes que estar seguro que vas a vivir para Dios. Hoy es día de tomar decisiones y comprometerse con Dios verdaderamente. O lo sigues o lo rechazas. Ahí donde está, incline su rostro. Cierre sus ojos. Tan solamente sube el fondo musical. Solo el fondo musical que está. Habla con Dios. Dios no te creó para estar delante del juicio del gran trono blanco. Jesús te creó para que vivas en su presencia por la eternidad, desde ahora y para siempre. Jesús vino para darte salvación, para perdonar y borrar todos tus pecados. Jesús vino para que tú y yo tengamos vida y vida eterna. Él abrió sus brazos y dijo: venga a mí todo aquel que está cargado y cansado. Las mismas palabras están sonando hoy. Venga a mí, dice Jesús. Vengan a mí. Dejen el mundo, vengan a mí.
Sígueme. Sígueme. Esa era la palabra clave que usaba Jesús cuando se encontró con la gente. Sígueme. Sígueme. La palabra de Dios dice, y Jesús mismo declaró: el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Deja el pecado. Deja la apatía espiritual. Deja de estar jugando con Dios. Comprométete con Dios. Toma tu cruz y síguelo a Él.